por qué nos cuesta tanto aquietar la mente? Porque tenemos una jaula de grillos tremenda en la cabeza. Los pensamientos nos bombardean, es como un ruido incesante que nos acompaña durante el día, que nos acompaña muchas veces durante la noche, que no nos deja descansar, ¿no? Y nos hemos acostumbrado tanto a ese ruido mental que creemos que define lo que somos, y al final hasta el propio Descartes, el padre del racionalismo, filósofo del siglo XVII, decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Él consideraba que su existencia la definía su pensamiento. O sea, llega un momento en que nos hemos identificado con el pensamiento. Yo soy lo que pienso. No, tú no eres lo que piensas. Tú tienes pensamientos, tú tienes sentimientos, tú dices cosas, haces cosas. Tú eres mucho más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que aquietas la mente y te quedas sin pensamientos, acabas de salir de tu zona de confort. Y en ese momento, ante lo desconocido, viene la tensión. Es la resistencia a la quietud y al silencio el principal de los problemas. Porque es como la persona que ha salido de su zona de confort, ha perdido su entorno familiar, se siente perdido. Es como el cavernícola que ha vivido en la cueva todo el tiempo y de repente sale de la cueva y dice, Dios mío, qué horror, ¿no? No, ahí está un mundo lleno de posibilidades. Entonces, nos cuesta mucho por eso, porque nos hemos identificado con el ruido mental. Y ahora toca desidentificarse. ¿Qué quiere decir desidentificarse? Pues quiere decir que tú ahora ves los pensamientos, pero ya no eres tus pensamientos. Otra analogía que se utiliza mucho en el mundo oriental es, tú eres el cielo, no eres las nubes. No te confundas, no digas yo soy las nubes, no, tú tienes nubes, tú eres el cielo. Lo fascinante es que cuando tú llegas a esa quietud, a esa calma profunda, a ese silencio que en el fondo es la más bella de las músicas, en ese momento tú empiezas a ver cosas que previamente eras incapaz de ver. Ves lastres que están dañando tu vida y que no los veías. Empiezan a aflorar capacidades creativas que no sabías que tenía. Empieza a aflorar una confianza, una alegría, una paz interior que no sabías ni siquiera que existían. Por eso esa quietud la vemos como un vacío, pero es porque no sabemos mirar con hondura, no sabemos mirar con profundidad. Ahí está todo, en esa quietud está todo, en ese presente está todo. No podemos luchar contra los pensamientos porque se producirán más, lo decía muy bien Jung, lo que se resiste persiste. Sencillamente tenemos que aceptarlos, pero una cosa es aceptarlos y otra seguirles a donde nos llevan. O sea, yo puedo invitar, lo decía muy bien Rumi en Casa de Huésped, yo puedo invitar a que entre un huésped no querido, pero no tengo que hacer lo que él me diga que haga. Una cosa es invitar y otra cosa es seguir. Entonces aparecen los pensamientos, tú no te enfadas, mira, estoy pensando en lo que comeré hoy, mira, pero no te enfadas, lo que haces es no les prestas atención. Tú llevas tu atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, a tu cuerpo, a tu respiración, a eso, y entonces te vas desapegando de los pensamientos. Pero no intentas bloquearlos. Los pensamientos van a ir desapareciendo porque les falta la energía. ¿Cuál es la energía? Tu atención. Tu atención ya no se la estás dando a ellos, tu atención se la das al cuerpo. Llega el huésped a tu casa que quiere llevarte por la calle de la amargura. Si no le echas de tu casa, no le dices usted no entra, lo que haces es no le das conversación. Y entonces el huésped en un momento dice, no me da conversación, no ha caído en la trampa, pues me largo. Me largo. Y eso es lo que ocurre. Y a veces yo lamentablemente he escuchado a personas que dicen lo que tienes que hacer es dejar la mente en blanco. No, la mente se quedará en blanco como consecuencia de hacer lo correcto, no porque tú la quieras dejar en blanco. La puerta de entrada al silencio es la humildad. La humildad de reconocer que no sabemos, que no tenemos ni idea, por más títulos académicos que tengamos, por más años que hayamos acumulado, por más experiencia que tengamos sobre nuestros hombros. No sabemos nada o casi nada sobre la realidad profunda de las cosas, sí sobre la realidad superficial. Yo puedo, por ejemplo, utilizando una analogía muy conocida por ti y por mí, que es una persona enferma, yo sí puedo ver el aspecto de esa persona. Yo sí puedo incluso con tecnologías, con radiología, yo puedo ver la situación de los órganos.
pero lo que no puedo ver es la profundidad del sentir de esa persona. Y eso es muy, muy, muy importante, porque afectando a su sentir puedo afectar a sus órganos y a su propia fisiología. Entonces, tenemos que reconocer nuestra ignorancia. Y si uno reconoce su ignorancia, reconoce su necesidad de ser enseñado. Esto es lo fundamental en la meditación, que tú entres con la disposición de que aquello que necesites conocer te sea revelado. Por tanto, renuncias a toda capacidad de control. El cirujano no puede renunciar a la capacidad de controlar una hemorragia, porque se muere el enfermo. Pero el cirujano sí tiene que renunciar a creer que él o ella saben lo que el enfermo siente. Tiene que dejarse asesorar. Oiga, ¿usted cómo está viviendo esta enfermedad? ¿Cómo está viviendo esta situación? Soy todo presencia. Y en ese momento, cuando la persona te dice y comparte contigo, en ese momento vas saliendo de tu ignorancia. Entonces hay que entrar, como dice mi maestro Mathieu Ricard, hay que entrar en la meditación con mente de principiante. Mathieu tiene más de 10.000 horas de meditación en el cuerpo. Está considerado probablemente el número 1 del mundo en capacidad de producir cambios físicos, fisiológicos a través de la meditación. Tú hablas con él y es de una humildad increíble. Y dice, beginner's mind, la mente del principiante. Entonces la mente del principiante no es la mente del experto. No importa los años que tengas, nadie tiene probablemente tanta experiencia como Mathieu Ricard en el mundo y sigue entrando en la meditación como un principiante. Claro, recibe lo que recibe alguien abierto. Recibe lo que recibe alguien que no está ofreciendo resistencia, que no está poniendo el ego delante de la experiencia. Sí, eso no le gusta mucho a Mathieu. Él apareció en la portada del Time. Los estudios lo estaba haciendo en el Instituto Weizmann en Madison, en Wisconsin, o sea, Wisconsin. Y efectivamente detectaron en él un tipo de ondas que no se había registrado antes, ondas electroencefalográficas, que se llama el ritmo gamma. Es un ritmo muy, muy elevado, es un ritmo muy rápido, pero a diferencia del ritmo beta, que es un ritmo muchas veces asociado, sobre todo el alto beta, a situaciones de ansiedad, este es un ritmo muy rápido y sin embargo asociado a enorme relajación, a enorme paz y a la vez a un estado muy profundo de alerta. El ritmo gamma. Entonces, él es capaz de producir ritmo gamma con una facilidad asombrosa. Es una persona que en la meditación de la compasión ha sido fundamental para demostrar cómo afecta fisiológicamente al cerebro. Entonces, buscando un título sensacionalista en el cual él no colaboró, se le puso como la persona más feliz del mundo. Es verdad que cuando estás con Mathieu, pues su alegría, su felicidad la transmite, su sencillez, su gozo del corazón, ¿no? Claro, es que nosotros creemos que la única manera de conocer es pensar, y a veces precisamente pensar nos evita conocer. Si yo estoy intentando conocer algo de tu vida, Carmen, y estoy simultáneamente pensando, yo no estoy captando lo que tú me estás diciendo, porque esto es como una reunión que hubo entre un alumno y un maestro zen. Entonces este alumno era ni más que una historia real. Este aparente alumno era un filósofo alemán muy conocido que le habían hablado del Zen, habló de hace muchos años, y había ido allí un poco como diciendo, a ver estos del Zen que me tienen que enseñar. Y entonces empezó a hablar con un maestro Zen en Japón, y el maestro Zen le pilló enseguida. Y entonces le dijo, me gustaría ofrecerte una taza de té. Claro que sí. Entonces le pone la taza de té y empieza a servirle. Esto es una historia real, luego se han dibujado incluso cómics, pero la historia es real. Entonces empieza a poner té, y el otro ve que el té sigue subiendo y empieza a desbordarse. Y le dice, maestro, tú serás muy maestro, pero no te das cuenta que estás desbordando la taza. Y el maestro de Zen le dijo, claro, es imposible que entre algo nuevo en tu mente si primero no la vacías. Que le decía que tenía su taza mental hasta arriba, ¿cómo va a entrar algo? Entonces, en ese momento este filósofo alemán que lo publicó, dejó caer su ego, su arrogancia, su yo lo sé todo, y se dejó asesorar. Y se pasó 3 años con ese maestro. Yo probablemente que más he aprendido sobre el inconsciente es leyendo a Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, sobre todo, se me queda de Jung una frase que es la siguiente: hasta que no llevemos a la conciencia el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Para mí, nadie como él comprendió la hondura del inconsciente. Entonces, ¿por qué tenemos al inconsciente en contra? Nosotros no lo tenemos en contra,
pero voy a explicarlo con una metáfora que lo va a entender todo el mundo. Imaginemos que estamos en un barquito velero, estamos en A y queremos ir a B. Pero para nosotros el viento no existe. Solo existimos nosotros, grandes navegantes, y nuestro barco, el mejor que hay. Y resulta que no conseguimos llegar a B. Decimos, el destino no era llegar a B. No, no has llegado a B por el viento. Entonces el problema no es el inconsciente, el problema es nuestra relación con el inconsciente. Cualquier marino avezado sabe perfectamente que incluso los grandes vientos, si los utilizas a tu favor, te pueden llevar donde tú quieres y más deprisa. Entonces, ¿por qué no queremos reconocer el inconsciente? Por nuestra tremenda arrogancia. Porque creemos que lo que vemos es lo único que hay, que lo que conocemos es lo único que hay que conocer. Y el inconsciente es ese pozo insondable, que como no sabemos lo que hay ahí y hemos decidido que somos los únicos que sabemos lo que hay que saber, pues lo dejamos apartado. ¿Y qué ocurre? Que en el inconsciente tenemos tres cosas. Primero, esos lastres, esas sombras que no queremos reconocer. Las hemos mandado como si fuera una especie de basurero. Bien. Segundo, ahí tenemos nuestros grandes recursos. Yo creo que muchas de las personas que nos estarán viendo ahora habrán tenido experiencias en las cuales ha habido momentos en los que ha salido una inteligencia, una creatividad, una fuerza física sorprendente. Eso salió del inconsciente. Y en tercer lugar, el inconsciente es la puerta al espíritu. El inconsciente es lo que nos lleva más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, nuestro miedo a lo desconocido.